A orar juntos, hermanos. Amado nuestro Padre, bendito nuestro Padre Celestial, te alabamos y honramos. Señor, queremos que seas tú enaltecido sobre todo. Alabamos a la Trinidad, al Padre Dios, Jehová Todopoderoso, al Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, también al Espíritu Santo, que está siempre con nosotros. Entre toda la gracia, te agradecemos por la salvación tan grande, para salvarnos a nosotros del infierno. Tú dejaste tu trono alto, viniste a este mundo humilde y bajo, recibiste mucho sufrimiento y derramaste toda tu sangre para limpiar nuestros pecados. Y diste tu vida para darnos la vida eterna, Señor. También agradecemos por esa iglesia. Por ella recibimos tu santa palabra, correcta y verdadera. Te alabamos por nuestra vida, no solamente por nuestra boca. Eres muy digno de recibir toda nuestra gloria y vida también. Señor, hoy, por tu guía, estamos aquí, delante de tu presencia en tu casa. Ella es muy hermosa, preciosa. Señor, por favor, te pido que me des el corazón adecuado para dar la palabra correcta a tus hijos. Señor, estamos esperando tu gracia y tu palabra. Abre nuestros corazones para recibir correctamente tu enseñanza y tu amor. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Ok, hermanos. Hoy es el primer día de septiembre, ¿no? El tiempo pasa muy rápido. Ya pasaron 8 meses, 2/3 de este año. Realmente, desde ahora, tendremos muchos trabajos que hacer. Creo que en este mes se culminará la compra y venta del edificio de nuestro templo y comenzaremos el proyecto para la construcción, ¿no? Vamos a vivir el resto de este año más perversamente. Juan capítulo 5. Hoy vamos a continuar el estudio de San Juan en capítulo 5. Busquemos. Juan capítulo 5. Ahora, sin falta, por favor pongan un índice en el capítulo 5 de Juan. Desde el versículo 1 al 8. San Juan capítulo 5, desde el versículo 1 al 18. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua.
porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dieron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hasta aquí. Okay. El título de la prédica de hoy es: Jesús trabajó en el día de reposo. Como saben bien, según el mandato de Jehová, no debía trabajar en el día de reposo. Sin embargo, Jesús trabajó en ese día. Entonces, Jesús quebrantó el mandato de Dios, ¿no? Pero lo más importante es: ¿qué trabajo hizo Jesús? ¿Y con qué corazón lo hizo? Vamos a ver detalladamente desde el versículo 1. Versículo 1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Mire, hermanos, normalmente nosotros leemos este tipo de palabra muy ligeramente, ¿no? Pasamos muy simplemente. Pero en verdad necesitamos pensar más profundamente y comprender bien. Aquí dice: estas cosas. ¿Qué son estas cosas? Se refieren a que en el anterior capítulo 4, Jesús encontró a una mujer junto a un pozo en la ciudad de Samaria, conversó con ella sobre el agua viva y la adoración, ¿no? Mire, después de estas cosas, fue Jesús ¿a dónde? A Jerusalén. Mire, el domingo pasado, cuando aprendimos el capítulo 4, vimos este mapa, ¿no? Al principio, Jesús salió de ¿dónde? ¿Olvidaron todo? De
Judea, sur, pasó por Samaria, ¿no? Y fue hasta norte, Galilea, y luego se fue, ¿a dónde? A Jerusalén de nuevo. Por supuesto que caminando. ¿Pueden imaginarlo? Mire, pensando en esta forma de predicar de nuestro Señor, siento vergüenza, porque Jesús no escatimó la distancia por un alma, ¿no? Versículo 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Nehemías, reedificando el muro de Jerusalén, puso 10 puertas, ¿no? Todas ellas representaban el nacimiento de Jesús, su sufrimiento y su segunda venida. Especialmente, la puerta de las ovejas simbolizaba el sufrimiento de Cristo. Al costado de ella había un estanque que se llamaba Betesda. ¿Saben? El significado de Betesda era Bet significa la casa, ¿no? Betesda significa la casa de la misericordia. La casa de la misericordia. Versículo 3, en estos yacía una multitud de enfermos. Y porque un ángel, versículo 4, descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. ¡Ting dong! El que primero descendía al estanque después del movimiento de agua quedaba sano de cualquier enfermedad. No sé, no sabemos bien si realmente había estado este efecto en el estanque de Betesda o solamente la gente lo creía así. No sabemos. De cualquier modo, alrededor de Betesda había muchas personas que sufrían por enfermedad, esperando sanarse. Y hacía una multitud de enfermos. Entre ellos, solo a una persona Jesús curó. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Wow. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Esa persona, ese hombre, no podía moverse como quería. Creo que era un paralítico, ¿no? Él también esperaba mucho tiempo junto a Betesda que un ángel agitara el agua, ¿no? Había tenido unas oportunidades, pero porque otras personas entraron antes que él, no podía curarse. Jesús lo curó de su enfermedad. Pero lo que hay que entender es el propósito por el cual vino Jesús al mundo no era para curar las enfermedades del cuerpo. Obviamente, muchos enfermos estaban alrededor de Betesda, ¿no? Pero, ¿por qué Jesús no sanó a todos ellos, sino solo a esa persona nada más? ¿Acaso Jesús tenía poca misericordia, ¿no? Pensemos bien, hermanos. El hecho de que Jesús curó a los enfermos fue una historia real, ¿verdad? Sin embargo, en verdad, esa obra representa las sanidades que se darán en nuestro espíritu por medio de la salvación. Así como abrió los ojos del ciego, el Señor abrió nuestros oídos del espíritu para que podamos ver a Dios y al mundo eterno, ¿no? Como abrió los oídos del sordo, abrió nuestros oídos
para que entendamos la palabra de Dios. Como hizo andar a los cojos, ahora nos ha hecho andar por el camino correcto en este mundo. Y como curó a los leprosos, Cristo limpió todos nuestros pecados. Y así como resucitó al muerto, el Señor dio vida a nuestro espíritu muerto, ¿no? Pero debido a que tantas personas sufren por enfermedades, la historia de la sanidad del cuerpo ha llegado a ser más apreciada que la vida eterna por medio del perdón de pecados. Versículo 8. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Jesús hizo una buena obra de curar a esta persona con su palabra de poder, pero sucedió un problema. ¿Por qué? Era día de reposo aquel día. Aquel día era el día de reposo de los judíos. Aunque estaba permitido caminar en el día de reposo, sí estaba bien, pero llevar el lecho fue un trabajo y quebrantaba la ley. Por supuesto que el mandato de no trabajar en el día de reposo, sino descansar, había sido dado por Dios, ¿no? Era el cuarto en los 10 mandamientos. Sin embargo, el no debes curar al paciente en el día de reposo y el no debes caminar con lecho eran leyes que habían sido hechas por los hombres. Jamás Dios había dicho estas cosas. Jamás. Tenemos que entender primero el propósito. ¿Por qué dio Dios que guarden el día de reposo? Su propósito no era para oprimirnos a no trabajar, sino que nos quiso dar el descanso, ¿no? Para que por medio de ese tiempo pudiéramos tener comunión con Dios. Y para que pensemos no solo en lo carnal, sino que pudiéramos pensar en las cosas espirituales y meditar la palabra de Dios también, ¿no? Pero pasado el tiempo, los judíos multiplicaron cientos de cosas que se debía y no se debía hacer en el día de reposo. Tal cosa. En consecuencia, el reposo de este día, al contrario, se convirtió en una ley y un yugo pesado. Versículo 10. Entonces los judíos dieron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es listo llevar tu lecho. Miren bien, para ellos, para los judíos, la sanidad de este enfermo no era importante para nada, ni una cosa buena para felicitar. Sin ninguna misericordia, solamente tenían en cuenta la ley. Miren, la ley. ¿Para quién y para qué era la ley de Dios? ¿Para quién? ¿Y para qué propósito? En el libro de Romanos dice, el cumplimiento de la ley es, ¿saben? ¿Cristo? No. El cumplimiento de la ley es el amor. En Juan capítulo 9 también, Jesús curó a un ciego de nacimiento, pero fue criticado por los fariseos por causa de que abrió sus ojos en el día de reposo, ¿no? En Marcos 2,
versículo 27, Jesús habló así acerca del día de reposo. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, para hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. El Señor da mucho más importancia al hombre y a la misericordia que al guardar el día de reposo. Busquemos Mateo capítulo 10. San Mateo capítulo 10. San Mateo capítulo, 12. Mateo capítulo 12, desde el versículo 10 al 13. Mateo 12, desde el versículo 10 al 13, leamos juntos. Y aquí había ahí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Mire, la palabra de Jesús es verdad. El hecho de nuestro Señor era muy correcto y bueno. Pensemos, hermanos. Por ejemplo, vamos a ver. Si su padre o madre se enfermaran, ¿no?, en un domingo, ¿ok? En un domingo, entonces, ¿cuál sería lo correcto? ¿Dejarlos y venir a la iglesia, o no venir y cuidarlos? ¿Cuál es lo correcto? Respóndame. ¿Ah? No viene a la iglesia. Todo piensa esto. Les presento dos palabras. Mire, una es Mateo 10, versículo 37. Leamos juntos. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, ¿van a venir a la iglesia el domingo, o van a cuidar a sus padres? Pero hay otra palabra. Efesios capítulo 6, versículo 2, leamos juntos. Honra a tu padre, a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Les pregunto otra vez, respóndame bien. Si tus padres se enferman en un domingo, ¿deberían venir a la iglesia o deberían cuidarlos? Respóndame. Hermano Jorge, respóndame una vez más bien. Ok, vamos a ver. Ok. Venir a la iglesia, levántese. Cuida a tus padres. No. Tenemos que cumplir estas dos palabras ambas. Entonces, tenemos que buscar la manera de hacer bien ambos. ¿Ok? ¿Entiende? Ambos.
no podemos dejar, no debemos dejar cualquiera. Si sus padres, por ejemplo, si sus padres estuvieran muy graves y si ustedes tuvieran que cuidarlos continuamente a sus lados y si no hubiera nadie más que les pudiera reemplazar, entonces, por favor, debidamente cuídenlos. Esto es correcto. Sin embargo, si ellos pueden quedarse solos por 2 o 3 horas, o si otro familiar puede cuidarlos por mientras, entonces esforcémonos en venir a la iglesia y después volver para cuidarlos. Esto es adecuado, ¿sí o no? Tenemos que hacer bien ambos. De verdad, hay buena manera, sí. ¿Por qué no? Porque solo esto nada más. Vamos a esforzarnos. Recuerden, hermanos, que esencialmente el día de reposo no era para oprimirnos, sino para darnos el descanso. Yo quisiera que el venir a la iglesia para ustedes sea un gozo y paz. No tengan tanto reproche de sí mismos por no poder venir. Obviamente, con esto no estoy diciendo que pueden faltar a libertad. No. Ahora entiende. Una persona preguntó a un rabí diciendo: Maestro, si mi vaca se caere en un hoyo el día de reposo, entonces tendré que dejarla ahí o sacarla. El rabí le respondió: por supuesto que aunque sea el día de reposo, tendrás que sacarla y salvarla. Pero si esa vaca se caere en un hoyo cada día de reposo, véndela. Es una respuesta sabia, ¿no? Seguramente, hermanos, trabajando en algunos trabajos, puede suceder casos por los cuales no podrá asistir inevitablemente al culto dominical. Entiendo bien sobre estas cosas. Entonces, al menos escuchen después el sermón de ese día por DVD o YouTube, ¿no? Pero si el trabajo impide que venga a la iglesia todos los domingos, es correcto buscar otro trabajo. ¿Okay? Vamos a volver. Juan capítulo 5. Juan 5. Juan 5, versículo 17 al 18. Leamos juntos. Juan capítulo 5, versículo 17 al 18. Leamos. Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja, por eso yo trabajo. Pensemos, ¿qué obra estaba haciendo Dios y desde cuándo la comenzó? Mi Padre hasta ahora trabaja. Entonces, Dios, ¿en qué trabajaba? ¿No? Versículo 21. Versículo 21. Versículo 21. Leamos juntos. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida,
así también el Hijo a los que quiere da vida. Amén. Al principio, Dios creó al mundo durante 6 días. Y por último, después de crear al hombre, comenzó a descansar, ¿no? Génesis capítulo 2 dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Para conmemorar aquel día, estableció el día de reposo. Después de acabar toda la creación, Dios quiso descansar, reposar, pero aconteció una necesidad de trabajar otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Salmo 119, leamos juntos. Tiempo es de actuar. Ahora, tiempo es de trabajar, oh Jehová. ¿Por qué? Porque han invalidado tu ley. El hombre quebrantó la ley de Dios y pecó. Debido a esto, la muerte entró al mundo y el espíritu del hombre murió. En esa condición, Dios no podía quedarse descansando. Debido a esto, comenzó a trabajar otra vez para restaurar al espíritu del hombre, ¿no? Vamos a leer una vez más Juan 5, versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Por lo tanto, cuando una persona recibe la salvación, para él se cumple el verdadero día de reposo. Y Dios también puede descansar por él. Busquemos Hebreos capítulo 4. Hebreos 4. Versículo 2 y 3. Hebreos 4, versículo 2 y 3. Leamos juntos. Porque también a vosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera de dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Mire, la buena obra. Dios envía a sus obreros para predicar el evangelio de salvación. Entonces, entre las personas que lo escuchan, los que creen y reciben la salvación de Cristo entran al reposo de Dios. Y Dios puede descansar de esta persona también. Versículo 10 dice, versículo 10 leamos, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Amén. Por medio de la salvación, nuestro espíritu que fue salvado ha podido obtener el reposo. Nuestra alma puede descansar. Sin embargo, nuestro cuerpo aún no puede descansar. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar. ¿En qué trabajo? Para ganar dinero. ¿Qué dio Jesús? ¿Qué dio Jesús? Mi padre hasta ahora trabaja, por eso yo trabajo. Mire, hermano, si el padre trabaja, es debido que el hijo lo ayude y trabajen juntos, ¿no? Jesús, como el Hijo de Dios, estaba trabajando junto al Padre
trabajó, incluso en el día de reposo. Entonces, como nosotros también somos sus hijos, vamos a trabajar junto con el Padre para salvar a los muertos, para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesús, ¿no? Tenemos ese trabajo. No podemos descansar en este mundo, no solamente para ganar dinero, sino para ganar las almas, ¿no? Para ganar la gloria eterna. Versículo 22, Juan 5, volvamos. Juan 5. Juan capítulo 5, versículo 22. Leamos juntos. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Puede entender? Dios a nadie juzgará. ¿Ah? Mentira. Dios juzgará al mundo, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué Jesús dijo esto? El Padre a nadie juzga. Versículo 26, 27. 26, 27, leamos juntos. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Realmente es una palabra muy sorprendente. Cristo es el Salvador misericordioso, ¿no? Ha dado su vida para salvar al mundo. Pero aquel que juzgará el mundo es ¿quién? También Jesús. Es verdad. ¿Por qué? Como ya aprendimos, así como Jesús es el Hijo de Dios y Dios mismo, ¿no? En varias partes de la Biblia dice que el que juzgará el mundo en el futuro será Dios, y también dice que será Jesús. ¿Okay? Busquemos Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 5. Leamos juntos. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio. ¿De quién? De Dios. ¿Quién va a juzgar? ¿Quién va a juzgar? Pero entonces, Jesús dijo, el Padre a nadie juzga. ¿Quién va a juzgar? ¿Quién va a juzgar? Dios, ¿no? Pero si vemos el versículo 16, Romanos 2, versículo 16, Romanos 2, versículo 16, leamos juntos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Dios juzgará por Jesucristo. Ahora, Dios quiere dar la salvación a todos los hombres por Jesucristo, ¿no? Además, Dios juzgará también por Jesucristo. En 2 de Timoteo capítulo 4 dice, te carezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Jesús será el juez.
El Señor Jesucristo tiene la autoridad de hacer juicio. ¿Ok? Amén. Ok, otra palabra. Salmo, busquemos. Salmo capítulo 2. Salmo capítulo 2. Salmo capítulo 2, versículo 7. Salmo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová dijo, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Aquí mi hijo se refiere a Jesús. Versículo 8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Jesús es el dueño de todo, ¿no? Versículo 9, leamos juntos. Los quebrantarás con vara de hierro, como vacía de alfarero los desmenuzarás, ¿no? Jesús será el juez. Los quebrantarás con vara de hierro, como vacía de alfarero, los desmenuzarás. Significa, cuán temible será su juicio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Versículo 12, leamos juntos. Honrar al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Honrar al Hijo. Arrodíllate ante Jesús. Pide su perdón y misericordia y recíbelo. Recíbelo como tu Salvador y Señor. Honrar a Dios, honrar al Hijo. Debido a que Jesús será el juez, el camino de evitar el último juicio es entrar en Jesús, ¿no? Entrar en Jesús. Los que reciben la salvación de Cristo serán liberados de su juicio, porque Jesús es el que juzgará. Los que creen en Él jamás serán condenados. ¿Ok? Los que creen en Él jamás serán condenados. En consecuencia, hermanos, podemos entender más exactamente la palabra tan importante de Juan, capítulo 5, versículo 24. Volvamos. Juan 5, versículo 24 y 25. Leamos juntos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Una vez más, hermanos, les pregunto, ¿quién va a juzgar al mundo? ¿En quién tiene la autoridad del juicio? Jesús. Mire, el juez mismo dijo esta palabra, que si oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. El juez mismo dio esta palabra, no vendrá a condenación. Entonces, ¿la salvación se pierde o no? Bendita sea la palabra de nuestro Señor Jesús. Mire, ¿qué dijo en Salmo? Bienaventurados todos los que en Él confían, ¿no? El que oye mi palabra y cree. Solamente hay un requisito nada más. Debemos oír y creer en el Evangelio.
y ser salvos, ¿no? Si es así, ya no habrá juicio para nosotros conforme a la promesa del Señor, ¿no? Aquí dice, el que oye mi palabra y cree, oír y creer. ¿Qué obra más necesita? Oír y creer. Entonces, ¿qué necesitan oír? ¿Qué palabra? Busquemos Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículo 13. Oír y creer. ¿Ok? Efesios 1, 13. Leamos juntos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué palabra? El evangelio. ¿Sobre qué? De vuestra salvación. Y habiendo creído en él, entonces fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. ¿De qué habla el evangelio? ¿De qué? A pesar de que somos dignos de ser condenados por el pecado, el Hijo de Dios murió en nuestro lugar y su sangre limpió todos nuestros pecados eternamente y nos liberó del juicio. Cristo ha dado su propia vida para salvar a los pecadores. Ese evangelio habla sobre la eterna redención, la perfecta salvación. Cuando cree en la sangre de Cristo que se proclama en el evangelio, recibe al Espíritu Santo de la promesa. Es la promesa de la vida eterna, ¿no? Y es la promesa de que ya no habrá más condenación. Y es la promesa de que somos hijos de Dios y Él nos guardará para siempre. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. También le dio autoridad de hacer juicio. En Jesús está, ¿qué? En Jesús está la vida, ¿no? Y fuera de Él, la muerte. En Jesús está la salvación. Entonces, fuera de Jesús, la condenación. Será muy diferente en Jesús o fuera de Jesús. Juan 3, 35, ya aprendimos. Leamos juntos. El Padre ama al Hijo y todas cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si uno no recibe la vida eterna por medio de Jesús, será condenado eternamente. ¿Por quién? ¿Por quién? Por Jesús. Busquemos Mateo capítulo 3. Mateo 3, versículo 11. San Mateo capítulo 3, versículo 11, leamos. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Quién dio esta palabra? Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, ¿no? Vamos a pensar.
Jesús da dos tipos de bautismo. Dos tipos. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Deben entender bien, hermanos, estos dos no son iguales, sino en realidad son totalmente lo opuesto. El bautismo del Espíritu Santo representa la salvación. Y el bautismo del fuego representa la condenación. Versículo 12 explica sobre versículo 11. ¿Ok? Hay dos tipos de bautismo. Vamos a ver, versículo 12. Leamos juntos. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Esto es el bautismo del Espíritu Santo y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esto es el bautismo del fuego. Jesús tiene vida también. Jesús tiene autoridad de hacer juicio. A los que reciben el perdón de pecados por medio de la sangre de Jesucristo, tal como había prometido, les da al Espíritu Santo. Es una confirmación de que son hijos de Dios y el Espíritu Santo, que entró una vez en un hijo de Dios, jamás lo dejará. Aunque gima por nosotros cuando vivimos mal, aún así, hasta el final, nunca nos abandonará. Y el que nos ha dado al Espíritu Santo es Jesús, ¿no? Además, Jesús da el bautismo de fuego. Quiere decir que la potestad del juicio está en Jesús. Una pregunta. ¿Saben? ¿Quién tiene la llave del infierno? Llave del infierno, no del cielo. ¿Quién tiene la llave del infierno? Llave del, no cielo, llave del infierno. ¿Quién la tiene? ¿El diablo? Si vemos el Apocalipsis capítulo 1, la llave de la muerte y del Hades, es decir, y la llave del infierno también está en la mano de Jesús, el Cordero. Es verdad. Jesús juzgará al mundo. Es una palabra sorprendente, ¿no? El Creador murió por los pecadores. ¿Quiere buscar? Apocalipsis. Es verdad. Busquemos. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Apocalipsis 1, versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿No? ¿Dónde estamos? Jesús juzgará al mundo. El Creador murió por los pecadores. No hay nada más grande que ese amor, ¿no? Pero vamos a pensar al contrario. Como su amor es inmenso, entonces su ira
y su juicio serán muy temibles. Serán muy temibles. Manejando en el carro, vi una imagen muy desagradable. Esto. Para mí, la cruz de nuestro Señor es de mucha gracia y amor. Pero, lamentablemente, Cristo está siendo rechazado y mofado por muchísimas personas. Pero en el postrer día, ellos serán mofados y temerán grandemente ante el tribunal de Cristo, ¿no? En el libro de Apocalipsis aparece el Cordero. El Cordero, ¿no? Obviamente, cuando Él vino por la primera vez al mundo, vino como el Cordero de Dios para morir, ¿no? Para quitar el pecado del mundo. Pero en Apocalipsis, el Cordero aparece en el cielo recibiendo la gloria y la alabanza. Su forma es de un rey magnificente y misericordioso para los salvos. Sin embargo, al contrario, para los que no lo son, Él aparece como el juez. Miren bien, hermanos, recordando la palabra de San Juan, recuerden bien, en Jesús está la vida, ¿ok? Y le ha sido dado la potestad del juicio, ¿ok? Vamos a ver unos versículos del Apocalipsis sobre el Cordero. Busquemos Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis 5. En Jesús está la vida. También en Él está la potestad del juicio. Okay. Apocalipsis 5, versículo 13. Leamos juntos. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Al que está sentado en el trono es ¿quién? Dios. Dios, y el Cordero de Jesús está recibiendo la misma alabanza que Dios. Nosotros también estaremos en medio de esta multitud que alaba a Dios. Pero, como dice Cordero, ¿qué imaginan ustedes? Cordero. Muchas personas solamente piensan en una imagen misericordiosa, bondadosa y débil, ¿no? Un cordero pequeño. ¿Estoy hablando bien? ¿Qué imagen tiene pensando en un cordero fuerte, temible, como un monstruo? ¿Sí o no? Misericordioso, bondadoso o débil. Sin embargo, ese cordero no es así. Busquemos capítulo 6. Capítulo 6. Vamos a mudarnos en el próximo mes. Señor, ¿hasta cuándo? Capítulo 6, versículo 16. Capítulo 6, versículo 16. Leemos juntos. Y decían a los montes y las peñas: cae sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Aquí nosotros se refieren a aquellos que no son salvos. Su juicio es tan temible que preferirán que los montes caigan sobre ellos
para no ver su rostro. ¿No? Apocalipsis 7, versículo 17. Leamos juntos. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. En el cielo, cuando bebamos el agua de vida tras el Cordero nuestro Señor, nos olvidaremos de toda nuestra fatiga y angustia de este mundo. Y nos alegraremos en el gozo eterno. El Cordero guiará así tan misericordiosamente a su pueblo salvo. ¿Ok? Pero, al contrario, capítulo 14. Vamos a ver. Capítulo 14. Versículos 9 y 10. Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno ahora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente y en su mano, entonces él, leamos juntos, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Jesús tiene la vida, y Jesús tiene la potestad de hacer juicio. Aunque es el mismo Cordero, mire, su forma es muy diferente, ¿no? Depende de si han recibido su vida en esta tierra o lo han rechazado. Llegarán a dos resultados totalmente opuestos. Se dividirán entre la felicidad eterna y el sufrimiento eterno. ¿Acaso todavía creen que el Cordero será débil y solo bondadoso? No. Él pisará a todos sus enemigos y los vencerá. Apocalipsis 17. Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, versículo 14. Leamos. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Amén. Nosotros, siguiéndolo a Él, participaremos en la victoria, ¿no? Y con Él entraremos al reino eterno. Capítulo 21. Capítulo 21, versículo 27. Capítulo 21, 27, leamos juntos. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Entonces, ahora cada uno de todos nosotros personalmente debemos decidir cómo vas a tratar a Jesucristo. Ahora tenemos la oportunidad para recibir la vida. Ahora tienes que recibirlo como tu Salvador y tu Señor. Además, vamos a vivir con Él
siguiéndolo durante toda nuestra vida. Nuestro Señor Jesús de ahora será el juez del mundo en el futuro. Volvamos a Juan capítulo 5. Juan 5. Versículo 28 al 29. Juan 5, 28 al 29. Leemos juntos. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hay dos tipos de resurrecciones, ¿no? La resurrección de vida y la de condenación. La resurrección de vida es primero y más tarde la resurrección de condenación, ¿no? Resurrección de vida, la resurrección de condenación. En Primera de Tesalonicenses dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La resurrección de vida, ¿no? Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El Señor vendrá de nuevo en gloria con sus ángeles. Mire, las almas de los salvos muertos, ¿en dónde están ahora? Están descansando en el paraíso. Vendrán con el Señor, ¿no? Sus cuerpos resucitarán y subirán al aire. Y los cuerpos de los cristianos vivos se transformarán y serán arrebatados y participarán en la fiesta de bodas de Cristo. Pero en esta tierra padecerán gran tribulación bajo el anticristo durante 7 años. En este tiempo, 144,000 de los judíos seados serán asesinados. Y al final de los 7 años, cuando los santos desciendan con Cristo a la tierra, estos 144,000 también resucitarán y entrarán al reino del milenio. Hasta aquí, hasta esa resurrección se llama la primera resurrección, ¿entiende? Hasta aquí, hasta los 144,000 muertos judíos. Hasta aquí la primera resurrección. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis 20, versículos 5 y 6. Leamos juntos. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Entonces, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios de Cristo. Reinarán con él 1000 años. Mire, pensemos bien. Si hay la primera resurrección, significa que hay la segunda resurrección, ¿no?
La primera resurrección es la resurrección de vida. Y no hay segunda muerte para aquellos que participan en ella. La segunda resurrección es la resurrección de condenación, del juicio. Apocalipsis 20, versículo 12 al 15. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Miren bien, los muertos ante Dios están de pie. Significa, ellos también resucitarán, ¿sí o no? Esto es la segunda resurrección, la resurrección de condenación. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y la Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y la Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda, la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así como las almas de los salvos muertos descansan en el paraíso hasta que el Señor venga, las almas de los muertos sin ser salvados, ¿dónde están? Están siendo atormentadas y atrapadas en el Hades hasta el juicio final. Sus cuerpos también resucitarán. Y no hay muerte de nuevo, porque la muerte misma también será juzgada. ¿Puede entender? La segunda muerte en verdad no es la muerte, ni el fin. ¿Qué significa entonces la muerte? Ellos sufrirán para siempre en un estado separado de Dios. Esto se llama la muerte. Cristo, el Hijo de Dios, dio su inmenso amor que derramó su sangre por el hombre. ¿Cómo podemos atrevernos a imaginar la magnitud de ese amor? Tan grande es. Del mismo modo, entonces, no podemos imaginar cuán temible será la ira de su justicia. Agradezcamos porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida por creer en la sangre del Cordero y obtener la redención de los pecados gratuitamente. Y vivamos con Él y trabajemos con Él en la tierra. El título de la palabra de hoy: Jesús trabajó en el día de reposo. Incluso en el día de reposo, nuestro Señor trabajó con Dios para salvar a los muertos. ¿Por qué? Él es el Hijo de Dios. No podía ver simplemente, mi papá está trabajando nada más. Él tenía gran anhelo de apoyarlo y trabajar juntos. Ahora, el Espíritu Santo está predicando el Evangelio al mundo, que está a punto de ser juzgado. Aunque hemos obtenido el reposo eterno del alma, hermanos, vamos a trabajar con nuestro Padre hasta que el Señor regrese. Encontraremos al Señor con gran gozo. Vamos a esforzarnos más en evangelizar, pensando en la ira del Señor, la cual pronto va a comenzar, incluso sobre
nuestra familia. Debemos esforzarnos más en salvarlos. Oremos juntos. Te alabamos, al Altísimo y al Santísimo. Señor, tú eres misericordioso y nos has dado tu vida gratuitamente, solamente por medio de la fe nada más. Y nos ha dado el reposo de nuestro espíritu. Sin embargo, como nuestro Señor Jesús trabajaba con el Padre, ahora como nosotros somos tus hijos, debemos trabajar contigo para salvar a los muertos de alma. Señor, tú eres el Cordero que murió por nuestros pecados. Y ahora tú serás el juez eterno. Aún así, tú nos has dado tu promesa que no vendrá condenación jamás. Gracias por tu palabra, gracias por tu evangelio de salvación. Por medio de él recibimos esa salvación tan grande por gracia. Pero ahora debemos pagar esa gracia y beneficio que nos ha dado para nosotros. Señor, ¿qué debo darte ahora? No tengo nada, sin embargo, queremos darte nuestra vida, nuestro corazón y nuestro trabajo, servicio. Utilízanos para cumplir tu santa obra, Señor. Aunque somos débiles, no somos muy sabios, sin embargo, queremos trabajar contigo. Hemos orado en el nombre de Jesucristo, que nos ama siempre. Amén.